Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer, mucha satisfacción tener con nosotros a un viejo amigo, más amigo que viejo, porque yo soy más viejo que amigo, quizás con mi longevidad, pero él es mucho más joven que yo, o menos senecto, como diría Tiro Cole. Juan Daniel Balcácer es un destacadísimo historiador, un investigador incansable. Bueno, cuando él escribe sobre un acontecimiento, usted sabe todo lo relativo a lo que él relata por esa minuciosidad investigativa que lo caracteriza. Vamos a hablar con él a todo lo largo del programa y, como siempre, tendremos una especie de cátedra histórica, tanto para mí, que soy un alumno cuando lo entrevisto, como para los teleaudientes. Volvemos. De inmediato vamos a hacerle una pregunta que él quizás no imaginó que se la íbamos a hacer, porque generalmente nos vamos para la antigüedad remota, pero ahora es relativamente reciente, que fue cuando se le concedió el título de defensor de la democracia dominicana al doctor Joaquín Balaguer, después de que los 12 años primeros de su ejercicio gubernamental, de 1966 a 1978, que fue inmediatamente finalizada la sangrienta guerra de abril de 1965. Claro que ahora, para justificar esa denominación o ese reconocimiento al doctor Joaquín Balaguer, se habla de muchas cosas positivas como ocurre en todo régimen, por dictatorial o represivo que sea, tiene. ¿Cuál es tu opinión, Juan Daniel? Porque el argumento fundamental que escriben los que preconizaron ese reconocimiento fue que ajusticiado Trujillo, él abrió las puertas para que regresaran al país exiliados políticos de la tiranía trujillista. ¿Cuál es tu opinión? Sí, saludos Mario Emilio, apreciado amigo. Como de costumbre, cuando converso contigo, pues siempre tus cuestionamientos inducen a reflexión y a consideraciones que no son superficiales. Gracias, gracias. El caso de que Joaquín Balaguer, por sus apologistas, haya sido ahora honrado, distinguido con el título de defensor de la democracia, bueno, se entiende tomando en consideración la parcela política de donde proceden. Pero en realidad, Balaguer puede ser muchas cosas menos defensor de la democracia. Ahora bien, si se está tomando como referente lo que ocurrió en el país a raíz de liquidado el dictador, no puede afirmarse que fuese Joaquín Balaguer quien propició la apertura democrática del país, porque también entonces habría que concederle ese título a Ramfis Trujillo, porque Ramfis y Balaguer, pero sobre todo Ramfis,
fueron los que gobernaron el país entre junio de 1961 y noviembre de 1961. A Balaguer, naturalmente, le correspondió continuar varios meses más al frente o ya como parte del Consejo de Estado, pero no es que Balaguer o Ramfis propiciaran la apertura política del país y con ello el inicio, los prolegómenos, si se quiere, de un sistema democrático. Eran circunstancias históricas que escapaban al control personal y a las decisiones de cada uno de ellos. Desaparecido Trujillo, solamente quedaba un camino, ir desmontando poco a poco la maquinaria dictatorial. Y desmontar la maquinaria dictatorial significaba también salir de figuras preclaras del régimen como su hijo Ramfis y como el propio Balaguer. Yo sostengo que ya más adelante, aún a partir del retorno de Balaguer al país en 1965 y de la asunción del poder en el 66, que los dominicanos construimos un sistema democrático que no es perfecto, como tampoco lo es la democracia norteamericana, quizás la más desarrollada de Occidente. Nosotros pudimos desarrollar ese sistema a pesar de Balaguer, pero no dejo de reconocer que entre sus apologistas y admiradores, bueno, Balaguer tiene una legión que lo eleva siempre a la máxima categoría. Y creo, Mario, y tú lo recordarás, estoy casi seguro que hace muchos años el Congreso Nacional declaró padres de la democracia a Joaquín Balaguer, a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez. Eso hay que buscarlo, pero yo estoy casi seguro que eso sucedió hace cierto tiempo. Ahora bien, la democracia al estilo Balaguer fue una democracia bonapartista con tintes autoritarios y que se caracterizó quizás por ciertas libertades públicas muy limitadas y sobre todo porque cada 4 años había elecciones, pero eran unas elecciones que realmente no estaban del todo organizadas conforme a un sistema que garantizara que el ejercicio del voto del ciudadano fuese respetado en su totalidad. De manera que, mira, que lo declaren defensor de la democracia, eso no resuelve tampoco los problemas nacionales. Fíjate, Juan Daniel, indudablemente que todos aquellos que te entrevistan hablan como tú eres un decidido cultor del reconocimiento a Juan Pablo Duarte y Vives. Se me ocurre en mi condición de miembro ya del grado 33 de la masonería dominicana, que se habló en alguna ocasión de que por la condición de masón de Juan Pablo Duarte, que por cierto se inició en una logia haitiana durante los 22 años de la ocupación de esa nación del territorio dominicano, desde la Iglesia Católica lo había excomulgado. En escritos tuyos y declaraciones de participación en programas en los medios electrónicos, tú has desmentido esa afirmación. Me gustaría que ampliaras los conocimientos que tienes que desmienten
esa afirmación aparentemente sin fundamento? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que ha sucedido con el caso de la supuesta excomunión de Duarte es que ha habido por parte de algunos investigadores, intelectuales, profesores universitarios, una interpretación inexacta, indebida, incorrecta de la carta pastoral del arzobispo Portes en 1844. Porque hay evidentemente la primera carta pastoral ya después de creada la República, en la que el arzobispo, que todavía no había sido consagrado como tal, amenazó con excomunión mayor a todo aquel que se opusiera a los dictámenes de la Junta Central Gubernativa, que entonces presidía en calidad de dictador Pedro Santana. Fue sencillamente una amenaza. Lo que yo he solicitado en el curso de esa polémica, de ese debate, tanto con el escritor lamentablemente fallecido Guido Rillo y con la profesora Argelia Tejada, lo que yo he solicitado es pruebas documentales de que hubo tal excomunión mayor. ¿Por qué? Primero, no la van a encontrar. Y segundo, aquí la Iglesia Católica no excomulgó nunca a nadie en el siglo XIX. Y mucho menos porque fuese masón. ¿Por qué? Porque masón no solamente era Duarte, masón era Santana también. Masón... Bobadilla llegó a ser Bobadilla del grado 33 del Supremo Consejo. O sea, que la excomunión mayor que hubo en la amenaza del arzobispo no se debió a que fuese masón, sino a cualquiera que se opusiera a las decisiones de la Junta Central Gubernativa. Pero además había incluso, Mario, sacerdotes católicos que eran masones y nunca fueron perseguidos como tales. ¿Cuándo cambió eso en Santo Domingo? A raíz de la anexión a España. A raíz de la anexión a España, el arzobispo Monzón, español, adoptó disposiciones claras, precisas, prohibiendo la masonería, y tengo entendido que incluso fueron cerradas una o la única logia que había. De manera que aquí no hubo persecución religiosa, ideológica contra masones durante la Primera República. Y Duarte, salvo prueba en contrario, nunca fue excomulgado porque no hemos podido encontrar el dictamen de la Iglesia Católica. Eso no es así. Es un proceso. La excomunión simple y la excomunión mayor. Y además Duarte continuó siendo católico, e incluso antes de ser deportado fue visitado en la cárcel de la Fortaleza de San Felipe en Puerto Plata por el presbítero González, quien incluso le administró el rito de la confesión. Y eso, si usted está excomulgado, no se puede, no se hace. Y nadie se enteró en esa época de esa supuesta excomunión. De manera que lo que hay ahí es un vacío de comprobación documental de que existió esa excomunión. Tú sabes, Juan Daniel, que dada la mitad de añeja data que tenemos, como es natural, cuando alguien comienza a atacarte por tu fervor duartiano, sobre todo los santanistas, que son mayormente los nacidos en el Ceibo, que fue la patria chica del dictador Pedro Santana.
Pero como fue en uno de los periodos del dictador Ulises Herós, más conocido como Lilis, que fueron, ¿verdad?, nombrados, vamos a dar ese término, los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. ¿Por qué tú piensas que tres padres de la patria cuando en la mayoría de los países solo hay uno? Por ejemplo, en Venezuela solamente es Simón Bolívar y así en otros países. Recuerdo que durante las discusiones que hubo para escoger a esos próceres, se usaron a veces tantas críticas sobre el mismo Duarte y los otros restantes padres de la patria, motivó que Lilis dijera esa frase tan mencionada de que no me muevan el altar, que se me caen los santos. ¿Cómo fue ese proceso, Juan Daniel? Mira, ese proceso se produjo a raíz de precisamente de debates públicos alrededor de los prohombres que fundaron la República. Y en la medida en que surgían los partidos políticos ya desde el punto de vista moderno, ¿no? Porque antes de la Primera República, cuando los trinitarios llevaron a cabo su proyecto independentista, había grupos políticos y entre ellos se llamaban partidos, pero no eran partidos en el sentido moderno, sociológico del término, pero eran agrupaciones políticas. O sea, la Trinitaria fue una agrupación con fines políticos. Entonces, transcurrida la Primera República y ya realizada la restauración de la independencia en 1865, bueno, el país entonces se enrumbó por otros senderos encaminados a desarrollar la nación en el plano económico, en el plano industrial, en el plano cultural, porque la Primera República estancó el desarrollo nacional debido a la guerra dominico-haitiana, que prácticamente arruinó la economía nacional. ¿Por qué? Porque la mayoría de los campesinos y de los miembros de las ciudades, de lo que podrían ser clase media, tenían que empuñar las armas para defender la independencia. Entonces, después de la restauración, cuando surge el Partido Azul en contraposición al Partido Rojo de Báez, el azul era liberal, los rojos eran conservadores, y entonces ya más adelante, 1884, 1894, florece un debate en los medios de comunicación, en los periódicos que había, acerca primero de quiénes habían sido los fundadores de la República y quiénes merecían el alto título de padres de la patria. Y entonces ahí hubo de todo. Eso está documentado y está recogido, por ejemplo, en un libro formidable de don Betilio Alfao Durán, publicado por la Academia Dominicana de Historia hace muchos años, que se llama Controversia Histórica, cuando el historiador José Gabriel García y Manuel de Jesús Galván, el autor del Enriquillo, polemizaron públicamente acerca de quién era el verdadero fundador de la República. Entonces había grupos, había un grupo que propugnaba por Duarte y había otro grupo que propugnaba por Sánchez, había otro que decía que Santana, había otro que recurría a otro paradigma. Es más, te voy a decir algo para que los televidentes tengan esto presente. En 1883, cuando cuando Emilio Proudhon escribe el himno nacional,
lo que sería el himno nacional, porque no fue de inmediato oficializado. Nótese que en uno de los versos se habla del genio de Duarte y Sánchez. No se menciona a Mella. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese entonces, primero, no existía la tríada de los padres de la patria. Segundo, había una polémica entre si Sánchez o Duarte. Y tercero, no se habían encontrado los restos de Mella que se habían extraviado, perdido en el viejo cementerio de Santiago cuando falleció en plena guerra restauradora. Entonces, en medio de esa polémica de 1894, cuando ya los restos de Mella sí habían sido encontrados y habían sido trasladados a la capital, ante la presión que tenía el general Lilis, porque en su gabinete tenía prestantes figuras duartistas y prestantes figuras sanchistas. Y cada grupo le exigía al presidente que designara a su preferido como único padre de la patria. Y es entonces cuando Lilis, de una manera salomónica, si se quiere, al analizar o al ser asesorado probablemente por una eminencia como Emiliano Tejera, es lo que yo pienso, o como César Nicolás Penso, no recuerdo, pero decidió una solución que era que ni complacía a los duartistas ni complacía a los sanchistas, y entonces escogió la tríada Duarte, Sánchez y Mella. La polémica continuó y es cuando entonces él dice la célebre frase: no me muevan el altar porque se me caen los santos. Es decir, que es una decisión bastante profunda de interpretar la psicología popular, porque ciertamente a la hora de tú poner en la balanza de lo moral, de lo histórico, de lo que procede, de lo ideológico, los hechos de los hombres y mujeres del pasado, evidentemente vas a encontrar luces y sombras, pero hay destellos de luz que son lo que verdaderamente determinan el posicionamiento de un hombre o de una mujer en el agradecimiento de la posteridad. Y esas tres figuras no pudieron ser mejor escogidas para ser padres de la patria, porque fueron los fundadores de la República, fueron los defensores de siempre de la independencia nacional. Y los tres no solamente son los protagonistas del 27 de febrero, son también los protagonistas de la guerra restauradora, entre otros, entre muchos. De manera que en ellos coincide que su fervor y su vocación por la independencia nacional fue consistente, fue permanente, y no transigieron en su posición de negociar con ninguna potencia extranjera la pérdida de la soberanía nacional. Ningún otro de los que participó en la, digamos, en la jornada independentista tiene esos méritos, porque los hubo, como Bobadilla, Santana, Báez y otros que fueron siempre no entreguistas, sino que nunca consideraron que el pueblo dominicano podía gobernarse por sus propios recursos, sino que se necesitaba del concurso de una potencia extranjera. Los trinitarios no, los trinitarios entendían que éramos capaces de echar adelante. Y ese es el mérito, digamos, el mérito que los exalta a la eternidad en el agradecimiento público. Y por eso son los padres fundadores de la República. Bueno, antes de hacer la pausa que nos requieren nuestros camarógrafos, presididos por ese titán
de la tecnología Ajá. televisiva, que es Elvin Mejía. Todavía yo no me repongo, imagino que tú también estarás así, por las muertes de mujeres que se produjeron durante los días pasados, sobre todo el de la arquitecta Leslie Rosado, pero también una jovencita de 15 años embarazada en Bissau, y así. Yo no sé qué está pasando con el hombre dominicano, porque si tú recordarás que en la dictadura de Trujillo no había tantos feminicidios, No. eran raros. ¿A qué atribuir esa circunstancia como historiador? Bueno, lo primero es que se trata de crímenes aborrecibles, abominables, que merecen la repulsa y la condena de la sociedad y sobre todo del sistema de justicia. No debe haber ahí contemplaciones. Lamentablemente hay un sistema de justicia que, bueno, que también le concede a los criminales un derecho de defensa. Bueno, eso es parte de la democracia. El país ha cambiado mucho, Mario, de cómo éramos en la dictadura y cómo nos comportamos como colectivo en la democracia. Y sin duda alguna, hay conquistas que no debemos de perder, que le han costado al pueblo, a antepasados nuestros, mucho sacrificio. Y realmente, aunque eso en la dictadura, cualquier ciudadano, independientemente de su formación profesional, lo pensaba dos veces por la drasticidad con que podía ser reprimido. Ahora es diferente. Somos además, imagínate, cuando siempre hablamos de esto, cuando Trujillo fue ajusticiado, éramos 3 millones de habitantes. Ahora somos casi 12 en el país, una sociedad totalmente transformada, muy diferente a como era. Y entonces ya los valores son distintos. Ahora hay elementos, factores que no teníamos en la era de Trujillo. No quiere decir que el Trujillo fuera el guardián, pero por lo pronto no teníamos ese problema de droga, ese problema de robos tan frecuentes, saqueos, asaltos a mano armada. La población no estaba armada como ahora, como lo permite la democracia. Es decir, son muchos factores que inciden en esos casos tan lamentables que afectan a la sociedad dominicana. Pero yo sí soy partidario de que la justicia sea bastante, digamos, exigente y que se aplique con todo el rigor las máximas penas en ese tipo de seres humanos, que me sorprende que sean seres humanos, pero está en la naturaleza humana el mal y también el bien. Sí, señor. Bueno, hagamos la pausa y luego seguiremos dialogando con este reputado historiador, con quien ningún tema acerca de la historia dominicana le es ajeno. Volvemos. Juan Daniel, algunos escépticos en cuanto a las bondades de la democracia hablan de que los pueblos a veces actúan como las mujeres mal llamadas de vida alegre, que cuando el favorito, ¿verdad?, el gígolo, el amante favorito, las maltrata, siguen con ellos, solamente porque a su vez ellos enfrentan a otros
se reservan el monopolio de los golpes y abusos verbales, pero salen a enfrentar a aquellos que incluso incurren en el pecado mortal de no pagar las caricias recibidas. Entonces, dicen esos escépticos que los pueblos a veces no se sienten bien con los gobernantes demasiado libérrimos. Casos en la República Dominicana de Juan Bosch, que fue derrocado después de 7 meses de un gobierno que es el prototipo de la democracia amplia y encaminada a su establecimiento durante mucho tiempo, que no fue así. ¿Cuál es tu opinión? Es verdad que los dictadores, recuerdo y siempre lo menciono, el caso de Hugo Banzer en Bolivia, que después de encabezar un régimen dictatorial, represivo, el pueblo boliviano lo eligió mediante el voto. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? No, y tú tienes otro caso también parecido al de Banzer en Argentina con Perón, que a pesar de haber sido dictador, lo eligieron y después hasta aceptaron que por decisión suya su esposa continuara gobernando como si se trataba de una monarquía. Son circunstancias muy particulares de cada pueblo. Eso equivaldría a justificar un decir o una afirmación según la cual los pueblos siempre tienen los gobiernos que merecen. Y yo no creo que sea así. Para comenzar, las dictaduras generalmente no son elegidas, se imponen. Tú puedes llegar al poder mediante argucias y ardides o procedimientos de la democracia. Tomemos por caso Trujillo. Trujillo llegó en medio de unas elecciones, pero antes de llegar al poder ya el terror que había aplicado en el país contra los posibles candidatos que podían derrotarlo en la contienda electoral, pues se impuso y luego impuso su dictadura y en unas circunstancias históricas que favorecieron el que esa dictadura se desarrollara y durara tanto tiempo. Entonces, no sé, el caso, por ejemplo, de Balaguer, tú tienes a Balaguer impuesto en el 66 por los norteamericanos, que le correspondió llevar a cabo unos 12 años bastante duros para el país y para la juventud dominicana, sobre todo del ámbito de la esfera izquierdista, pero luego volvió al poder en 1986, después de una transición entre el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué? ¿Por qué se escogió de nuevo a Balaguer? Bueno, circunstancias de los movimientos políticos en el sistema democrático. Una mayoría decidió que las dos gestiones anteriores del Partido Revolucionario Dominicano no habían satisfecho y entendieron que quizás lo iba a resolver Balaguer. Y Balaguer, hay que reconocer, fue más proclive, más cercano a la democracia en el segundo periodo del 86 al 94, al 96, perdón, que del 66 al 78. ¿Y por qué? Bueno, los tiempos cambiaban y eso sí tenía Balaguer, que sabía asimilar los cambios de la sociedad, tanto a escala global como nacional. Y
también supo apartarse cuando tuvo que apartarse forzado por las circunstancias en 1962. O sea, está claro que los pueblos escogen, pero no son los pueblos, porque eso es muy parecido al discurso de los políticos, de todos, que cuando hablan, no hablan en representación de su partido político, sino que generalizan. El pueblo me escogió. Bueno, te escogió una mayoría del país político, que es lícito porque eso es lo que establece el juego de la democracia. Pero probablemente el pueblo en todo el sentido de la palabra no necesariamente esté de acuerdo con las decisiones que adopta un mandatario, pero llegó al poder por vía democrática, mientras que el tirano, el dictador, hace lo que le da la gana, como está sucediendo ahora en Nicaragua. Tú tienes ahí un caso, al parecer, digo yo que no soy un experto en eso, al parecer se ha revertido un hombre que llegó al poder hace muchos años, producto de una revolución contra una dictadura de centro derecha terrible. Ahora resulta que está aferrado al poder de una manera tal que no acepta el juego de la democracia. Tú sabes que los que son santanistas o sanchistas o melistas, a veces por vínculos familiares, hablan de que Duarte en varias ocasiones, pareciendo altruista, lucía irresoluto en cuanto a no asumir posiciones de mando que le ofrecían sus seguidores. ¿Qué opinas? Lo que sucede es que cuando tú juzgas el accionar público de un contrario, de un adversario político, bueno, pues te olvidas del pasado, o muchas veces también olvidas lo que tienes que realizar, de lo que tienes que hacer cuando te toca a ti una circunstancia histórica parecida. Duarte sencillamente fue expatriado del país. Iba junto con su compañero, iban a ser fusilados, pero fueron deportados a perpetuidad. Y bueno, cuando tuvo el momentum de actuar drásticamente, no lo quiso hacer porque no estaba en su formación, digamos, que exterminar al adversario político. Creía entonces, con ingenuidad, si se quiere, en el juego democrático, en que lo que pudiese suceder con el poder político fuese el deseo de las mayorías. Bueno, no fue así. Pero si tú ves, por ejemplo, el comportamiento de Duarte, te vas a dar cuenta que es el mismo comportamiento de otros políticos. Sánchez en 1858 tuvo que salir al exilio. ¿Y por qué no se quedó? Porque le estaba siendo perseguido por una fuerza que ya estaba en el poder, política, y entonces tenía que salvaguardar su persona para poder hacer otras contribuciones. Duarte se fue y entendió, tuvo que irse, y entendió que su presencia en el país contribuía a desunir a los dominicanos. Quizás es una visión muy utópica, muy idealista, pero esa era su convicción y hay que respetar. Pero regresó cuando su obra magna había sido sacrificada y había una guerra por restaurar la independencia. Ahí estuvo él poniendo su espada al servicio de la guerra restauradora. Aquí todos. Juan Bosch duró 25 años en el exilio y hace eso, disminuye la estatura histórica de Bosch en comparación con figuras como Viriato Fiallo, que sí continuó en el país
durante a lo largo de toda la dictadura, sufriendo los rigores de la represión. No, son circunstancias diferentes y no todo el exilio en una dictadura, ya sea de Santana, ya sea de Báez, ya sea de Lilis o de Trujillo, no todo el exilio puede ser calificado de endeble, de blandito. No, son personas que se necesitan para los procesos históricos y es conveniente preservarlas antes que inmolarse innecesariamente. ¿Qué tú opinas de aquellos que últimamente han externado opiniones intelectuales, historiadores, ciudadanos sin notabilidad en cuanto a que no son figuras públicas, de que Gregorio Luperón podría ser declarado, quizá por alguna disposición congresual o ejecutiva, como el cuarto padre de la patria? La verdad que no entiendo esa posición, de verdad, porque ¿qué significa ello? Que los tres que tenemos no es suficiente, porque el concepto de padre de la patria está asociado a fundación, es un concepto fundacional. Y los padres de la patria, tres o si hubiese sido uno, da igual, fueron los fundadores de la República que se fundó el 27 de febrero de 1844. Cuando se fundó la República, el Gregorio Luperón, lo he dicho en muchas ocasiones, tenía 5 años de edad. No fundó la República. Ahora bien, Gregorio Luperón tiene la gloria de que primero forma parte de la primera generación de ciudadanos dominicanos que gracias a la obra de Duarte Sánchez Mella, Santana, Bobadilla, Caminero, porque Báez, porque no fueron ellos nada más que hicieron la República, y todo el pueblo, Duvergé, los Puello, los Sánchez, María, todos contribuyeron a formar la República, pero no todos pudieron defenderla como debía defenderse. Bueno, todos son fundadores, pero Luperón entonces le corresponde la gloria de haber participado en la guerra de la Restauración y haber sido uno de sus soldados más destacados. Uno de sus soldados, no el único. La gloria de Luperón está primero en el plano militar, guerrero, defensa de la restauración de la independencia nacional. Y luego, como jefe del Partido Azul, se consagra como un permanente, consistente defensor de la independencia, de la identidad nacional, del antillanismo, del internacionalismo revolucionario en todas las Antillas, de la independencia, abogó por la independencia de Cuba, por la independencia de Puerto Rico, fue precisamente un celoso defensor de la democracia. Y cuando en la guerra de los 6 años, de 1869 al 74, en el sexenio de Báez, fue el adalid de la defensa, oponiéndose al proyecto de Báez junto con el presidente americano Ulysses Grant para incorporar la República a los Estados Unidos como parte de la Unión. Y eso lo eleva a una condición tal que es respetado y venerado por todos los dominicanos, y sus restos están en el Panteón de la Patria, donde reposan los héroes, mártires y heroínas de la República. ¿Qué es lo que se quiere con Luperón? ¿Qué más se puede pedir cuando él mismo reconoció que los fundadores de la República fueron Duarte, Sánchez y Mella? Tú sabes,
también, Juan Daniel, que algunos historiadores dominicanos, que incluso han escrito varios volúmenes, consideran en esos escritos históricos que los 22 años de ocupación haitiana del país tuvieron muchos aspectos positivos, los cuales citan. Pero cuando yo leo tus escritos, no he visto todavía ninguna circunstancia que tú describas como positiva durante esos largos 22 años de ocupación haitiana. Bueno, mira, fíjate, yo no he estudiado tan a fondo, ni he escrito ensayos ni artículos así sobre la dominación haitiana. Claro, he estudiado, conozco los formidables trabajos que existen al respecto, sobre todo el clásico estudio o ensayo de Frank Moya Pons sobre la dominación haitiana, quizás el único de su clase en ese sentido, más los capítulos que en sus respectivas historias le dedican al tema, historiadores de la talla de Roberto Casá, Franklin Franco y otros, pero bueno, y Emilio Cordero Michel. Claro que todo proceso histórico tiene aspectos positivos y negativos. Bueno, si no hubiésemos tenido dominación haitiana, pues a lo mejor no surge en la idea de Duarte la idea de independencia. Surge la idea de independencia porque había una opresión, porque había una unión involuntaria contra un poder que era superior, pero no gran cosa. Ahora bien, lo que sí estamos seguros es que si en 1844 no se hubiese producido como se produjo la independencia nacional y la fundación de la República Dominicana, al cabo de 5 o 10 años aquí no iba a haber dominicanos. Íbamos a ser todos nuestros antepasados, íbamos a ser ciudadanos de la República de Haití, porque íbamos como colectivo a ser absorbidos cultural y lingüísticamente por el dominador. No te quepa la menor duda que eso hubiese sucedido, porque el propósito de la dominación no era que existieran dos pueblos, era un solo pueblo, el pueblo haitiano, la unión la una e indivisible. No hay que ser anti-haitiano para reconocer eso, que yo no lo soy. No hay que ser racista, que tampoco lo soy. Ni mucho menos hay que negar, que tampoco lo niego, que somos un pueblo afrohispánico y que tenemos elementos comunes y que también debemos compartir una isla. Tampoco tenemos que sacarlos de la isla, imposible. La isla no nos pertenece por completo como pueblo. Pero sí tenemos que entender que las dos comunidades son comunidades étnico-culturales e históricas y lingüísticas distintas y que por lo tanto deben de tener su propio gobierno, su propia autonomía y dentro del marco de la convivencia isleña debemos respetarnos el uno al otro y cooperar en aquellos aspectos económicos, políticos y culturales, sobre todo en el área fronteriza, que convengan a las dos comunidades. Esa es mi opinión. Como tú, siendo un historiador consagrado, dedicado en una obra histórica excelente, me imagino que también tendrás tus criterios acerca de las dos ocupaciones norteamericanas de la queridísima y amada República Dominicana, pero también, al igual que la ocupación de 22 años haitiana en la República Dominicana, hay sectores que consideran que en algunos aspectos la primera ocupación norteamericana fue positiva, pero sin embargo
hay casi consenso en cuanto a que el surgimiento de la tiranía trujillista fue en gran medida consecuencia de esa ocupación. Pudo haber sido, sin duda, bueno, la dictadura trujillista se desarrolla 6 años después de que terminara la ocupación militar norteamericana. En tal caso debiéramos entonces decir que el primer gobierno, que el gobierno democrático o el general Horacio Vázquez previo a Trujillo también fue consecuencia de la ocupación. ¿Entiende? Porque no, sin duda alguna hubo aspectos positivos que favorecieron luego el ulterior desarrollo de la sociedad dominicana durante la ocupación. Te voy a mencionar algunos, por ejemplo, el desarme de la población que llevaron a cabo durante los primeros años de la intervención. Bueno, a la larga resultó positivo porque imagínate una población armada, eso lo único que favorecía era el caudillismo y el caciquismo militar. Se adoptaron una serie de medidas económicas que propendieron después al desarrollo nacional. En el plano de los terrenos se terminaron los terrenos comuneros, la propiedad comunera de la tierra, que, bueno, no había forma muchas veces de determinar quién era el dueño de esto o de lo otro. Y, por ejemplo, la centralización del poder al conectar las ciudades con infraestructura viales, con carreteras, y favoreció el desarrollo. Pero después el desarrollo dominicano es responsabilidad de los dominicanos. Bien, y agradecemos a un hombre tan ocupado como el licenciado Juan Daniel Balcácer, destacado historiador, que haya aceptado que grabemos, que lo hicimos el pasado sábado, que por cierto coincidió con la repetición de un programa donde lo entrevistó el colega Eury Cabral, y entonces yo dije, bueno, como fue tan interesante no tocar los temas tocados ahí, aunque ese programa fue grabado, el de Eury, hace muchos años ya, pero excelente programa. Claro, decir que un programa con la participación del licenciado Juan Daniel Balcácer es interesante, ameno e instructivo, es pleonasmo, es redundancia. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.